Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. Patronato este que está libre de advertencia, para que estemos claros. No como ha pasado ahora con ese patronato oncológico de Santiago, una verdadera desgracia para los pacientes que atendía esa institución, que sigue atendiendo porque hay una nueva directiva, en la cual hay un gran amigo mío, que es el tesorero de ese oncológico ahora, pero es el que dirige el Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Es decir, fíjense la calidad humana de la gente que está al frente del Patronato de Villa González, que ese directivo principal del patronato es el tesorero ahora de la nueva dirección del oncológico, afectado por más de 800 millones de pesos que fueron dilapidados allí. Un desastre. Y vimos ayer ahí millones de pesos en medicamentos dañados, pero por Dios, qué desastre. Pero ahora están las personas que están al frente de esa institución, están libres de advertencias. Eso sí es verdad que están libres de advertencias. Bien, 809-443-8010. Ahí está don Nicolás Guillén, que es nuestro amigo. Y ese no es un hombre serio, no, es un hombre integérrimo, Nicolás Guillén. Bien, también el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para formar jóvenes en alto riesgo y donde usted puede y debe poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica que regentan esa institución para formar jóvenes que están en alto riesgo, hacerlos ciudadanos útiles de verdad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a ver cómo están los precios, porque hoy me alarmé. El precio del cacao, muy bajo, $4,979 la tonelada. Fíjense cómo ha variado ese precio de $12,000. Ha caído casi a $5,000, a menos de $5,000 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Ojalá no siga cayendo porque realmente los productores tienen menos ganancias y el país tendrá menos divisas. Yo recuerdo que el cacao, por ejemplo, generaba 250 millones de dólares en divisas, pero señor, el cacao está generando más de 700 millones de dólares. Generó, creo que el año pasado, las exportaciones de cacao. Y esos son números mayores, definitivamente, pero hay que seguir.
Hay que seguir con ese cultivo dándole los cuidados necesarios, buenas prácticas de manejo, buenas prácticas de sombra, buenas prácticas de poda, el manejo si son orgánicos o no, o convencional el cultivo, entonces darle las atenciones necesarias, el control de plagas y de enfermedades, renovar plantaciones, etcétera, etcétera. Pero tenemos que seguir cuidando de ese pie productivo de la República, muy importante. Puede bajar, pero vuelve y sube, porque es un cultivo muy difícil de establecer, primero. Y segundo, los grandes productores son países que están sujetos a muchos problemas, no solamente climáticos, sino problemas políticos, sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, en esas fluctuaciones, los países estables y los que tienen un cuidado especial de ese tipo de cultivo, ganan más. Esa es la pura verdad. Así que vamos a seguir cuidando nuestro cacao, que es uno de los renglones básicos del país. El petróleo, 59,19, bajó. El azúcar, 14,59, todavía tiene un precio más o menos bueno. El café, 358,80, ha descendido bastante dólares. Estamos hablando de 42 dólares menos de los 400 en que estuvo establecido un cierto tiempo el café del tipo arábico. Y el oro, 4.618,50. El oro se mantiene en niveles verdaderamente estratosféricos, como se acostumbra a decir. La plata, 92.21. Sube también la plata, ha subido 92 dólares. Eso es buen precio también la onza de plata. Así que está muy bien. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos aquí, señores, los haitianos, Haití, República Dominicana, el gobierno dominicano, el presidente dominicano, la Junta Central Electoral. Y yo tengo una serie de imágenes ahí que le he enviado a mi amigo Eric y a César, mis dos amigos del máster. Y quisiera que me pusieran, miren eso, miren para allá. Nosotros siempre hemos puesto cédulas de haitianos que se hacen pasar como dominicanos. Fíjense lo bien elaborada que está esa cédula. ¿Usted cree que un agente de migración va a diferenciar al caballero deportista Daniel John Osvaldo Nova Daniel? Es decir, es un ciudadano dominicano que usted lo ve que nació en la ciudad dominicana de Puerto Príncipe. No sabíamos que nosotros también tenemos una ciudad en Puerto Príncipe, en Haití. Allá fue que nació el caballero, pero es dominicano y nació en el 2005. Es decir, que ese jovencito nació, Dios mío, pero eso es lo que se llama un fraude vulgar. Pero bien, me imagino, miren para acá, este es un atleta firmado, mírenle el nombre, Wenslow Villon con un bono de $75,000, ¿será? O 75, no sé si es $75,000 o 75 millones, yo no sé. El asunto es, esos son los nuevos peloteros de la República Dominicana, son haitianos todos. Creo que hay otras más imágenes también, vamos a seguir, miren el proceso. Esas son niñas haitianas que la quieren convertir en dominicanas. Bien, fíjense la maestra, que la maestra no sé si será dominicana o es haitiana también, más clara. Pero esas son imágenes, ya está bien. Miren otro. Someterán a haitianos acusados de agresión sexual a menor de 5 años en Dajabón. Yo quisiera que el FBI encontrara algunos rastros
de ADN de que las niñas que uno sospecha que fueron raptadas, los dos niños, la niña y el niño de Jarabacoa y la niña Brianna, lindos, bebés prácticamente, porque uno recrea en esos niños nuestros nietos. Y la verdad es que si el FBI recogiera u obtuviera datos de ADN génicos de alguna mano haitiana que haya intervenido en esto, imagínense ustedes cuál sería la reacción de la República Dominicana. ¿Estaría esa autoridad en capacidad de dar una referencia de ese tipo si la hubiere? Porque no es que estoy sugiriendo que están involucrados, pero sabemos que son gente. Fíjense ese joven violando a un niño en Dajabón, pero esta gente no tienen cultura de seres humanos. Estos tienen cultura selvática, estos son animales puros, son gente que vienen de un estado fallido, un territorio salvaje, donde allí lo que impera es la criminalidad, los forajidos armados. Dígame usted qué puede venir de esa sociedad. Toda la escoria de Haití es que ha caído aquí. Muy bien. Pero resulta que República Dominicana sabe que ha tenido históricamente esa amenaza de que tiene un vecino prolífico, millones de haitianos que tienen problemas económicos, que tienen problemas sociales, que tienen problemas incluso de aglomeración de mucha gente allí en poco espacio, de limitaciones, y que República Dominicana es un atractivo. Bien, eso lo sabemos, como lo es todos los países que tienen un desbalance económico y que hacen frontera. Ahora, lo penoso es que la autoridad de la obra, cuando quería llegar al poder, engañaron al pueblo dominicano, señalándole que venían a resolver el problema migratorio en el sentido de que eso en un año se iban a resolver los problemas de esa migración entrando en forma casi, atraída. Y al mismo tiempo, ¿cómo se puede decir? Con abrazos y con todo el apoyo. Vengan al país, que este país es también, ustedes lo pueden compartir con nosotros. Es decir, ha habido un total engaño al pueblo dominicano. Y el presidente Abinader, que fue la voz más firme de que si él llegaba a ocupar la presidencia de la República, los problemas migratorios para la República Dominicana serían resueltos en menos de un año. Él planteaba que la República Dominicana iba a estar libre de ilegales haitianos deambulando en las calles dominicanas. Y fue toda una farsa. Es decir, hoy es como si el presidente de la República dijera: me voy a vengar de los dominicanos. ¿Por qué? Porque el país está haitianizado totalmente. Y fíjense cómo es que anda la escuela, los deportes y todo. Y fíjense las falsificaciones en la identificación de la dominicanidad. Fíjense cómo se están falsificando, pero tenemos años falsificando cédulas que yo espero que la Junta Central Electoral le diga a las ligas internacionales de béisbol, a las ligas mayores de los Estados Unidos, que le garantice que esos muchachos son dominicanos, como dicen ahí, nacidos en Puerto Príncipe, pero son dominicanos. Los padres son haitianos, padre y madre son haitianos, criados, adultos en Haití. Entraron en forma ilegal a este país o entraron con una visa y se quedaron, son ilegales. Por tanto, sus hijos no pueden ser dominicanos porque hayan nacido aquí. Si son dominicanos, porque han falsificado los documentos. Ahora, ¿cómo es posible que las ligas mayores de béisbol estén firmando jóvenes como dominicanos siendo haitianos, con documentos falsos?
Se están llevando a los Estados Unidos jóvenes de forma fraudulenta. ¿Qué va a pasar? La Junta Central Electoral tendrá el valor de que esas identificaciones sean descubiertas en una nueva emisión de cédulas o de revisión del registro, y podrá tener el valor ese grupo de miembros de la Junta para denunciar esos fraudes millonarios, porque incluyen, son dineros pesados que reciben esos jóvenes. Entonces, República Dominicana está vendida. ¿Por quién? Por la autoridad de la hora. El lunes, o el martes, o el miércoles, no recuerdo, el día 3, fue martes 3. El periódico Listín Diario trajo una nota enorme de portada. 148.000, 128.000 haitianos, de ellos no extranjeros, se le entregó la nacionalidad dominicana, o la residencia, mejor dicho, residencia temporal. Se le entregó a 128.000, creo que fue que dijeron, en el mes de mayo del 2024, en tiempo de elecciones nacionales. Es decir, como vamos a tomar este pueblo desprevenido, de los cuales habían 73.000 que pertenecían a haitianos. Es decir, el gobierno está engañando al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque está regularizando haitianos después de haber facilitado la venta de 600.000 visas en aquellos negocios montados a redes en Haití, que se llaman falsamente consulados. Y fue todo un negocio montado que hasta el propio presidente de la República le dio vergüenza y dijo, vamos a parar esto. Y se emitió una orden de que los consulados quedaban cesantes, cerrados. Y viene ahora Migración a decirnos que se están expidiendo 35.000 permisos de residencia temporal, es decir, todo un plan de regularización de forma oculta. Eso es un crimen de lesa patria. Ahora, ¿quién es que patrocina eso? El presidente de la República, que es el jefe de la administración pública. Y todavía más. Hoy vemos la alarma de dominicanos ilustres, dominicanos que han servido al país con desinterés, que le han servido al país con ánimo patriótico, de patria, porque han estado en órganos importantes de decisiones del país, como es el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia o los partidos políticos. Y han hecho la advertencia de que este gobierno está patrocinando entrarnos de donde salimos. Por suerte pudimos salir de aquel infierno que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es jurado espacio, jurado enemigo de la República Dominicana, y que pretende que nosotros absorbamos toda esa escoria haitiana, la absorbamos en República Dominicana. Incluso llegaron a sugerir que la Constitución la variáramos y que quitáramos el ius soli. Es decir, ese impedimento sí de que tiene la Constitución, de que no todo el que nazca aquí, porque nació aquí ya es dominicano. Es decir, que lo liberáramos del ius soli, de esa negativa que tiene nuestra Constitución. Fíjense hasta dónde llegaron. Y este gobierno avala eso. Es decir, que la Cancillería, que es un nido de enemigos, de traidores de la República Dominicana, porque el canciller es un jurado traidor, que lo sabe todo el pueblo dominicano, porque es un pro-haitiano jurado, que luchó en Washington y en todos los espacios donde ha estado. Ha sido un jurado pro-haitiano. Y en todos los movimientos locales participó, y el vicecanciller, y el colmo es todavía, para demostrarnos más que son pro-haitianos,
nombra personal haitiano en Naciones Unidas, en los asientos de primera fila de Naciones Unidas para que defiendan el país. Pero es que no hay dominicanos en este país. Es decir, estamos en presencia de un crimen de lesa patria. Es decir, vamos a hacer naufragar la nave de Febrero. Eso es lo que se persigue. Aquí no ha habido un gobierno que se atreviera tanto como el gobierno de Luis Abinader a ser tan pro-haitiano jurado. Es decir, todo un colectivo montado en el gobierno para traicionar al país. Pero ¿cómo es posible que eso sea tolerado por el pueblo dominicano? Yo creo, con toda conciencia, yo creo que República Dominicana va a reaccionar. O tendrá que reaccionar, o encontrará alguien, una voz patricial, vamos a llamarle así, que levante el ánimo patriótico de este país y ponga al gobierno y a Luis Abinader prácticamente en una disyuntiva: o nos gobierna o nos desgobierna. ¿Qué es lo que quiere el presidente? ¿Por qué mantiene esa actitud de tener este colectivo montado allí a sabiendas de que son gente que están trabajando para hacerle daño al país? Porque toda esta haitianización que hay en el país se debe única y exclusivamente a la voz única y a las manos únicas que firman decretos, se llama Luis Abinader. Mañana, cuando salga del poder, todo el proceso de haitianización que hay en este país incrementado será culpa de Luis Abinader. No va a quedar ningún resquicio, ningún espacio por donde escapar de esa gravísima responsabilidad que el presidente Abinader va a tener que asumir como el más pro-haitiano de todos los gobernantes dominicanos, que es mucho decir. Señor, este país ha tenido, yo no tengo en este momento las estadísticas de la cantidad de presidentes, y el único presidente que ha tenido la República Dominicana que no ha tenido una actitud firme contra ese proceso de haitianización se llama Luis Abinader. ¿Y ustedes saben por qué lo digo? Porque los datos que nos sirven son falsos y los argumentos son insostenibles de decirnos que se están repatriando 500, 490, 800 mil haitianos se han repatriado y usted no ve una huella de un pie, de un calzado, por donde han salido estos centenares de miles de haitianos. Si andan en las calles y por doquiera, y la autoridad parece que no se entera de eso. ¿A dónde que están esos repatriados? Y cada día entran más y más y más. Y fíjense el proceso que tiene el propio gobierno entregando residencias temporales. Léase, un plan de regularización oculto. Eso verdaderamente, eso no había pasado en este país. Desde el año 1844, repito, no ha pasado un presidente de la República que tenga el compromiso mayor de la haitianización de este país que don Luis Abinader. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad que la irrupción como el rayo, vamos a decir, del señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, esa irrupción o esa entrada brusca a la presidencia de los Estados Unidos del señor Donald Trump ha dado o ha impactado el mundo entero, indiscutiblemente. Y hay que decir que ha habido una especie de giro copernicano en las relaciones internacionales. Ayer decíamos nosotros de los polos o el orden mundial, que todo el mundo sabe que después de la Segunda Guerra Mundial se organizaron esos polos de poder, URSS, Estados Unidos, básicamente dos grandes polos. Pero con el declive de la Unión Soviética, Rusia se quedó siendo un país sin mucha influencia. Quiso influir en algunos países, como hemos visto, y el resultado ha sido de debilidad de ese poder. Entonces China ha ido asumiendo esa calidad porque sus negocios, su ampliación de su economía y su participación es importante. Pero, quieras o no, Estados Unidos es quien lidera ese poder, el poder de hiperpotencia, yo lo he señalado así, y cumple con esos 4 grandes núcleos de la globalización o de la hiperpotencia. Es decir, su influencia militar, su influencia económica y financiera, su influencia tecnológica, su influencia cultural, todo eso son factores que definen esa calidad de hiperpotencia que tiene Estados Unidos. Un país que, hemos dicho nosotros, tiene 550 o 600 bases militares distribuidas en el mundo, aparte de las que tienen territorios de ellos. Y todavía Trump anda buscando más territorios, increíble, como es el caso de Groenlandia. Y indiscutiblemente ese comportamiento de Donald Trump ha traído que no hay, ahora mismo, no hay un orden cultivado. Es un orden que se está imponiendo. Y eso es peligroso porque decíamos nosotros, cuando usted actúa así, usted genera su propio contrario o su propio igual, mejor dicho. Y fíjense cómo se vio en el caso de Rusia. El señor Vladimir Putin, que hoy ve unas declaraciones verdaderamente penosas porque es un cínico incorregible. Dice el señor Putin: el presidente ruso Vladimir Putin realizó sus primeras declaraciones públicas sobre la actualidad internacional de 2026, pero evitó criticar expresamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su política hacia Venezuela, Irán o Groenlandia. Dice Putin: decenas de países en todo el mundo sufren por el desprecio de sus derechos soberanos, por el caos y el desorden, ya que carecen de la fuerza y los recursos para defenderse. Eso lo dice el hombre que invadió con 500, 400 mil soldados al territorio soberano de Ucrania. Un vecino, país vecino, pero solo a Ucrania. No, invadió también a Georgia, invadió a Moldavia y a Chechenia la aplacó, a bombazo limpio le borró la capital Grozny y la asumió como una república no es vecina, no, sino una república integrada a la Federación de Rusia.
Es decir, estamos hablando de un violador, de un perverso violador, pero esa actitud de no cultivar el orden, sino imponerlo sobre la base del abuso y las invasiones militares como hizo, generó su opuesto. Ahí está Trump. Entonces Trump está actuando porque si usted actuó así contra Ucrania, Trump no tiene que pensarlo para actuar contra Venezuela o cualquiera a donde él le dé la gana. Y más la hiperpotencia que es Estados Unidos. Entonces, Donald Trump está actuando prácticamente a sus anchas. Claro, eso hay que ver porque Estados Unidos, hemos dicho muchísimas veces aquí, pero no nosotros, lo dicen todos los tratadistas, han señalado que Estados Unidos es un país que siempre defendió valores universales de libertad. ¿Quién ha visto un país dominado por los comunistas que fomente la libertad y respeto a los derechos humanos? Todos lo violan. Es decir, ahí no se respeta a nadie. Cuando se instalan es para dañar, para criminalizar el poder, para torturar, exiliar, matar de hambre, dañar la economía, robar y negarle la libertad al pueblo. Y entonces, no hay un comunista que tenga un comportamiento decente en el mundo. Pero Estados Unidos no actúa así. Estados Unidos, después de la Guerra Fría, porque antes de la Guerra Fría tenía que actuar como actuaba el contrario, porque no le dejaban otra alternativa, otra opción. Es decir, si ustedes me quieren instalar a Fidel Castro allí, nosotros tenemos que protegernos con dejar a Trujillo ahí para que no se nos desorganice Santo Domingo. Algo así. O le vamos a apoyar a Pinochet para que derroque a un adlátere de Fidel Castro en Chile. Ese era el juego. O incluso yo he citado aquí el caso de Vietnam del sur y del norte. Vietnam, victorioso de la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, pero un pueblo agotado por la guerra. Sin embargo, vio lo que pasaba al lado en Camboya. Un asesino frío, genocida, que se regodeaba de matar gente y enseñar los cadáveres y los cráneos, el señor Pol Pot, y Vietnam dijo, no, vamos a quitar ese asesino de ahí porque eso no puede ser, es que es imposible que toleremos eso. China lo apoyó, esa China de Mao Zedong y de Xi Jinping apoyó a Pol Pot, el criminal, como apoya al de Corea también, que ha matado millones de gente también. Y a Myanmar, todos esos militares matones, también los apoya China. Y Vietnam, señores, se fue a la guerra, saliendo de esa guerra con Estados Unidos, se fue a la guerra con China para tumbar a Pol Pot. Porque esos regímenes hay que buscar la vía de usted sacarlo del poder. Y no hay método ilegal para sacar un elemento de ese tipo del poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? El helicoide y toda la tortura, los exilios, las bandas de delincuentes motorizados, matando gente en la calle, apresando, torturando y exiliando gente y además matándolo de hambre. ¿Qué método usted puede buscar legal para alegar que eso es imposible que no se haga? Lamentablemente han pasado esas cosas. Yo simplemente le he criticado a Trump que no hable de democracia. Pero recibió a la señora Machado y todo, uno lo ve así, dice, señores, los comunistas están rabiosos en Europa y en el mundo entero contra Trump. Rabiosos contra Trump. Rabiosos contra la oposición de Venezuela, que lo que ha hecho es zafarse o tratar de zafarse del monstruo que lo tiene bajo sus pies. Oh, pero el comunista, que no hay cosa más cobarde que un comunista. Y yo que viví esa época aquí como joven, yo me alegro de haber visto cómo la sabiduría de Joaquín Balaguer y su régimen no perdonaba. No que los comunistas
eran todos malos, porque yo muchas veces he dicho aquí, Balaguer le daba trabajo a los comunistas, pero a los comunistas decentes, gente que quería trabajar y que tuviera una ideología de izquierda, pero es gente decente y gente que servía al país. Y yo he citado muchos de esos izquierdistas que trabajaron con Balaguer, pero los que andaban queriendo matar policías y atracando bancos para una supuesta revolución, ese comunista Balaguer no le perdonaba ni siquiera la vida, se le perdonaba. Aquí estaban también proscritos los partidos comunistas de ese tipo. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, donde quiera que estaban los comunistas, hemos dicho nosotros, parece, digo yo, que Lenin le advirtió muy claro a sus seguidores, miren, ustedes van a hundir la espada. Donde usted hunde la espada, si la espada no tiene resistencia, húndala más. Pero si usted siente que hay resistencia, que hay algo fuerte ahí, sáquela y protéjase. Así actúan los comunistas, son unos cobardes, carentes de personalidad, carentes de valor. Todos huyen como ratas cuando ven a su adversario que lo ataca. Carecen de personalidad, porque así lo hemos visto aquí y por doquiera que han ido. Y fíjense cómo es el presidente de Rusia, que es como una especie todavía de santuario de ese poder de los comunistas. Y fíjense cómo habla, con el cinismo y la hipocresía que se expresa. Un violador de soberanía como es él. Sin embargo, invoca que los pueblos necesitan que sean defendidos porque son débiles para defenderse de los fuertes. O sea, él no se cuenta. Pero así es que son, de cobardes. Entonces digo yo, parece que Lenin le dijo, miren, es mejor huir y no enfrentarse con el enemigo, porque son todos, protegen los intereses de sus adláteres, así es que son carentes de personalidad y qué más. Bueno, unos cobardes. Hombres y mujeres verdaderamente rebaños, como hemos dicho otras veces. Pero al ver la visita del jefe de la CIA, que ha ido a Venezuela, nos pone en evidencia esa cobardía. Fíjense lo cobarde que son. Tantos discursos exclamatorios, tanto dicterio contra todo el mundo, ese señor Maduro y el Diosdado Cabello y la Delcy Rodríguez y los hermanos, todos matones y delincuentes que deben ser, si fueran en buen juicio, esa gente debiera ser colgada en plaza pública. Colgada en plaza pública, no juzgada, no colgada, porque no admiten el juicio, se alargaría demasiado la vida. Porque esa gente han hecho tanto daño en Venezuela y en todo el mundo, porque han repartido esa riqueza haciéndole daño al mundo. Y miren cómo están hoy, rendidos a ese santuario del poder y del dinero que se llama Estados Unidos de Norteamérica y su presidente, Donald Trump. Que es verdad, Donald Trump, tengo que decir, es un megalómano y hasta narcisista. Porque hay que decir la verdad. Trump es un hombre que actúa queriendo exhibir ese poder, y eso es tipo del megalómano que no sabía que era como la Chapita, como Chapita aquí fue Trujillo. Porque de que le encantaban las medallas y por eso le pusieron Chapita, desde niño siempre se colgaba de medallas. Parece que María Corina Machado tiene buenos asesores y le dijeron, mire, el hombre es débil con esas medallas, el megalómano es así, le gusta mostrar poder, que él es poderoso, que todo el mundo tiene que estar bajo sus pies, como se dice, le gustan todas esas condecoraciones, y eso, y la chica, pues lo que ha hecho es llevarle esa medalla y él feliz. Y decía, pero nosotros, ustedes verán los elogios mañana y los halagos, hasta almorzó con María Corina. Y bueno, la elogió como una dama excelente y hasta la Delcy, bueno, eso es una cosa que uno, las cosas de Donald Trump son
de risa y de dolor también, porque son cosas que pasan y humilla y se siente más fuerte que una especie de Dios vivo, un Dios de la calle, así es que está Trump. Pero usa su poder también en este sentido, lo está usando para desembarazarnos de gente muy mala, porque es la verdad. Y a Irán, esa advertencia que le hizo a Irán, es una advertencia sobre la base de ese poder de los Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos puede, no es que use ese poder en forma irresponsable, pero, señores, el nivel de criminalidad que generan estos regímenes teocráticos, musulmanes, estos regímenes comunistas, no es menos. Hay que aplicarle el trumpismo, hay que aplicarle esa política del garrote, como se dice. ¿Por qué? Porque los pueblos, como dijo el propio Putin, los pueblos débiles no tienen cómo defenderse. Si usted encuentra un fuerte que lo defienda, usted apoya al fuerte y se une al fuerte. Y alaba al fuerte y se siente, bueno, un vasallo del fuerte. Pues me está liberando de una carga muy pesada. Entonces, esas cosas también, uno sabe que Estados Unidos juega un papel importante ahí. Desde luego, el problema de Trump es que bascula, como yo he dicho, está por aquí y está por allí. Sale y defiende a Putin, un hombre indefendible. Pero él lo defiende. Entonces tiene a los amigos, digo, crea la estampida y crea y dinamita la amistad. Y lo estamos viendo dejando a Europa como si fuera un bloque que está quedado allí. Y nosotros que aquí hemos hablado muchas veces, señores, yo he dicho aquí muchas veces, Europa tiene que desprenderse en estos tiempos de un gobernante como Trump, con esta megalomanía y todos este narcisismo también de él y todas esas ínfulas de poder que lo tiene. Europa es un bloque comercial, tecnológico y militar muy importante. Pero no es solamente Europa, sino hay que unir a Canadá y unir también a los Indo-Pacíficos, léase Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Australia. Son países que tienen un poder económico muy importante y que Estados Unidos, en vista de que estas políticas de Trump son aislacionistas, bueno, pues lo más lógico es que ellos se queden agrupados y se rearmen. Hemos dicho nosotros aquí, si Europa se rearma con capacidad que la tiene, una Alemania armada como esa Alemania nazi, todo el mundo dice a huir, como dice. Y los primeros que van a huir son los rusos, se van a sentir inseguros. Y solamente le queda amenazar con sus armas nucleares. Pero si Alemania tiene sus armas nucleares, que tendría capacidad de más para tenerlas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber respeto, porque se va a tener que respetar. Putin no es verdad que va a ser amenaza a una Europa armada. Francia tomó esa decisión. Tiene un presupuesto militar de 400.000 millones de euros y lo van a subir más, por lo menos a 500.000 millones de euros. Y el presidente de Francia, Macron, hizo su reunión precisamente en el lugar donde están los silos de las armas nucleares de Francia, porque dicen que van a llevar a Francia al nivel de armamento tecnológicamente hablando más avanzado. Es decir, Europa se va a rearmar y tiene que rearmarse porque es un bloque que nosotros decíamos aquí incluso, sería bueno que Europa se acerque a China en tiempo de Trump, para meterle miedo a Trump, porque Trump entonces ha usado una política dinamitera con respecto a los europeos. Ya Canadá, ¿qué hizo Canadá? Fue el primer ministro de Canadá, visitó a China. ¿Por qué? Porque China es un comprador de petróleo voraz,
como Trump ha dicho que el petróleo que le gusta es el de Venezuela, entonces Canadá, que es un exportador de petróleo, dice no vamos a buscar por mi vía, voy a buscar un amigo. Eso va a traer más problemas, porque Trump se va a sentir aislado entonces de un Canadá que es un país demasiado importante como para que Estados Unidos esté jugando a la estampida y con actitudes dinamiteras, con esa amistad y esa alianza atlántica que se llama OTAN. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, que todas las semanas el doctor Castillo nos brinda un aporte pedagógico al país sobre temas vitalísimos para nosotros y para la región y el mundo. Todo es presagio de cosas peores en nuestra querida hermana de Venezuela. Orar por la salvación de su paz. Trabajos hechos con todo el recto juicio de razón y de palabra del doctor Castillo. Y la verdad que, así como hemos venido hablando de ese caso de Venezuela, porque Venezuela está en una situación, claro, hay que ver estos directivos, esta presidenta y estos directivos y sus colaboradores más cercanos, la vergüenza que dan después, como decíamos, de hablar tantas pleplas. Y hoy tienen esa Venezuela ahí que siempre hemos dicho, si no hay una transición democrática, no hay nada que hacer entonces en Venezuela. Tiene que aparecer un militar que se case con la gloria. Un Rodríguez Chavarría, que requebraje ese militarismo allí y pueda abrir un espacio de democracia. Pero mientras esta gente estén ahí, decíamos nosotros ayer, ellos van a jugar hasta la permanencia de Trump. Si ellos pueden salvarse 3 años, 2 años más con Trump ahí, haciéndole dique el juego a Trump, pero solidificando el poder comunista ahí en Venezuela. Se va Trump, viene un estúpido de esto a la presidencia de los Estados Unidos y se cuela de nuevo, la dictadura se queda ahí. Y gobierna 64, 67 años como tienen los cubanos. Porque en Estados Unidos siempre llegaron presidentes mojigatos. Entonces el castrato se fue quedando ahí hábilmente y fue y mandándole todos sus locos y mandándole todas sus miserias, tirándole al mar para que salieran a flote en Estados Unidos. Y Estados Unidos asumiendo esa masa de cubanos que llegaban allí en forma disco. Y apurada también, gente con muchas dificultades, indiscutiblemente. Pero iba toda la malandia, como se dice, de Cuba, la sacaba Fidel Castro, toda la escoria de allí. Entonces, que Venezuela tiene que haber una transición democrática. Obligatoriamente tendrá que haber una transición democrática.
Donald Trump, hemos dicho, megalómano y narcisista al mismo tiempo, o tendrá, como hemos dicho otras veces, tendrá incompletud cognitiva. Se tendrá que decir, tal vez mañana, uno no sabe. Pero presenta muchas veces actitudes que uno no sabe, como he dicho, basculando entre un Trump bueno y un Trump malo. Entonces, uno no sabe dónde va a terminar Venezuela, que es uno de los ensayos, diríamos, del trumpismo más visible y más actual, que es el que tenemos ahí, porque Groenlandia es un deseo de, que es otra cosa que no entendemos, porque en Groenlandia es un territorio que, por ser miembro de la OTAN, Dinamarca, Estados Unidos no tiene problema en tener allí las bases mayores. Si quiere puede trasladarla de Ramstein, trasládela ahí. De Alemania no hay ningún inconveniente en que Estados Unidos tenga sus bases militares y toda su tecnología para, como se dice, la geografía estratégica de los Estados Unidos. Está cubierto Estados Unidos de cualquier ataque, precisamente de la gente que él más defiende, que es a Putin. Pero si usted ofrece comprar eso en 700 mil millones de dólares, el interés suyo no es geoestratégico. El interés suyo es geoeconómico. ¿Por qué? Porque a usted le están ofreciendo de gratis su geoestrategia militar. Mire, instalen las bases que ustedes quieran. Allí hubo varias bases norteamericanas en una oportunidad, pero después de la Guerra Fría parece la fueron desmantelando. Y queda una o dos bases. Pero puede tener 10 que quiere allí. Y Dinamarca no se pone brava por eso, pero Dinamarca sí se siente brava y la Unión Europea se siente brava porque usted diga que la va a conquistar a la buena o a la mala, un territorio europeo dominado por europeos que son los amigos de los Estados Unidos. Entonces esas contradicciones tan difíciles de asimilar indiscutiblemente. Pero hay muchas formas de adversarle o adversativas contra todas esas actitudes que uno no sabe dónde va a terminar. El doctor Castillo hace una visión clara de todos esos problemas también, conocedor de la realidad latinoamericana y que hemos visto cómo en estos países no es tan difícil. Esas transiciones son sangrientas y traen muchísimos problemas si no encuentran gente con tacto político, como pasó en República Dominicana, que diríamos que pasamos suave en ese periodo de transición. Dañamos la cosa después. Diríamos, aquí se dañó el país después de salir de la transición trujillista. Porque el golpe de Estado a Juan Bosch no fue culpa de la transición, fue culpa de la decepción y por un lado, y además por la precipitación, el encono, diríamos también la envidia de sectores que se sintieron también, qué sé yo, no burlados, vencidos por Bosch. Bosch lo venció y sin embargo no aceptaron su derrota y lo que hicieron fue conspirar contra Bosch. Bosch también conspiró contra sí mismo y todo el mundo sabe las dificultades que se crearon en ese régimen y vinieron los problemas. No por la transición fue hasta modélica, se puede decir. Pero bien, vamos a ver cómo siguen estos asuntos en el área de nosotros, Caribe. Hay que ver esa situación de Venezuela, la misma posición de Trump. Irán sigue siendo un problema muy serio y Estados Unidos se ha comprometido a tratar de corregir o por lo menos de aliviarle la vida a los iraníes. Vamos a ver a dónde termina Trump con esos deseos. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.